Ya. Entonces, ahí está el chat. Ya, pues vamos a empezar. Entonces, lo que estuvimos viendo en la clase anterior fue el uso de la librería Pandas. No voy a hacer un resumen de eso. Entonces, ¿cuáles son las cosas, las ventajas de Pandas? Tiene un montón de ventajas. Una de ellas es que vamos a ir viendo aquí según lo que vamos haciendo, y esto es lo que hicimos la vez pasada. Una de ellas es que nos permite traer fácilmente cosas del mundo exterior. Aquí en la línea número 5, lo que yo hice es que definí en un string una dirección web que apunta a ese archivo, que es la matriz transversa, y vimos qué significaba eso en la clase pasada. Y aquí en la 6, lo que hicimos fue traer a nuestro workspace eso. Entonces, esta es la función, pandas, read, CSV. CSV es comma separated value, es un tipo de archivo, y vimos cómo era la clase pasada. Eran puros caracteres alfanuméricos separados en coma. Entonces, el primer argumento es dónde está ese archivo. Y está aquí, en una página web. Y luego, uno le puede pasar mucho argumento. Luego, lo único que dijimos es que el index column, la columna índice, es la columna 0, nada más. Entonces, ejecutémoslo. No hizo nada porque no hay ningún output asociado. Y aquí voy a mostrar positividad, y positividad ahora es un data frame. Entonces, ¿cómo sé que es un data frame? Esto no es un array, es un data frame. Entonces, ¿cómo puedo saber lo que hay en mi workspace? Lo hemos usado otras veces, whos. Entonces, veamos lo que hay. NP es el módulo NumPy, PD es el número pandas, módulo PLT es el módulo matplotlib. Positividad es un data frame que tiene 660 líneas y 5 columnas, y URL es un string. O sea, lo único que tenemos aquí es un data frame, no es un array, es un data frame. Ya. Aquí, si uno le dice el nombre de lo que tenemos acá, por ejemplo, positividad, nos muestra esto. Vimos que podíamos usar head, por ejemplo, y le vamos a dar un número para que nos muestre 4 líneas. Entonces, esto es lo que tenemos aquí. Tenemos la fecha es el índice, y por eso está en negrita. Este es el número, estos son los datos del COVID, estos son el número de PCR diarios, el número de casos positivos, no importa lo que es este, no sé lo que es ese, es una columna nueva parece. Esta es la positividad, que es la razón, nada más. Los casos positivos, 220 sobre el número de test. Es la positividad. La media móvil la vamos a ver en un rato más si alcanzamos. Ya, entonces lo primero que hicimos fue graficar esto. Entonces, aquí definimos una figura, y aquí las cosas son diferentes, porque resulta que em, para ejecutar una de estas cosas se usa algo que se llama un método. Entonces, ¿qué significa eso? Todo esto vamos a mirar cada uno de los elementos. Este de aquí, positividad, es el nombre del data frame. Esto se llama método. Cuando hay un punto y luego el nombre de algo, de una función, eso se llama método en programación, en este tipo de programas. ¿Ya? Entonces, no es una función, es un método. Y esto que está aquí que dice punto plot, y aquí, fíjense, tiene esta cosita, los paréntesis, también es un método. Entonces, esta forma de programar con pandas usa métodos, y eso hace que algunas cosas sean más fáciles de hacer. Entonces, entendamos un poco qué es lo que estamos viendo. Aquí está positividad, punto iloc, nos permite poner la posición en filas y columnas, como lo hacíamos con pandas. Entonces vamos a tener todas las filas
y la columna 1. Y eso, ese data frame, que en este caso es una serie, porque es solamente una columna, pero eso no nos va a importar. Este data frame o serie le vamos a aplicar el método plot. Entonces esto es diferente de como lo hacíamos en Matplotlib, que le poníamos plt.plot y teníamos que ponerle el X y el Y. Aquí estos métodos entienden esto. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Fíjense, esto es solamente la columna 1. Solo la columna 1 la ploteó, pero la ploteó en función de algo. ¿Qué fue ese algo? Ese algo es la fecha. Y ese algo, en verdad, es aquí, cuando vemos esto de acá, a la izquierda, donde dice fecha, son los índices. Entonces, esto toma tiempo de acostumbrarse, a mí me tomó tiempo de entender esto, pero de cierta manera es más fácil. Ya no tenemos que ponerle el eje X, porque el eje X está implícito, porque era un índice. Si no fuera un índice, habría que ponerlo, y vamos a ver en algún ejemplo, esta es la siguiente clase, cómo hacer eso. Cómo usar la lógica de Matplotlib. Ya, entonces lo único que hice con esto fue graficar el número de casos. Entonces vemos que esta es la primera ola, esto fue el año pasado, luego tuvimos un plató de casos, por aquí más o menos está el pase de movilidad, esto es el verano, esto es la segunda ola, tiene 2 jorobas, tiene 3 jorobas como un camello, vamos a analizar eso con un poco más de detalle. Luego hay una bajada y aquí en noviembre del año pasado tenemos una segunda ola y aquí estamos hoy, estos últimos días. Ya, hagamos las cosas más complicadas. Entonces, ¿cómo podría hacer yo para graficar más información de la que está aquí? Entonces, fíjense, aquí en la columna, en la primera columna están los casos, perdón, los PCR, en la segunda los casos, entonces en la 0, perdón, están los PCR, en la 1 los casos, en la 2 no tengo idea qué hay acá, y la 3 es la que me importa. Entonces, veamos lo que hice. Aquí ya lo tengo escrito, ¿eh? No sé si esto lo vimos la clase pasada, parece que no. Entonces, aquí yo definí una figura, tal como lo había estado haciendo muchas veces antes, y aquí hice una trampa. Aquí hice una trampa. Entonces, fíjense lo que dice la línea 2. Este es un loop for, pero ahora hay 2 iteradores. Hay un iterador i y un iterador j. Entonces, esto nos hace las cosas más complicadas, dirán ustedes. Sí, pero en verdad no. Nos permite hacer muchas más cosas. Entonces, ¿qué significa eso? Que voy a iterar sobre 2 cosas, sobre un valor i y sobre un valor j. ¿Por qué estoy haciendo esta cosa tan complicada? Porque resulta que lo que me interesa a mí de graficar aquí es la columna 0, la 1 y la 3. Entonces no le puedo decir en un loop 0, 1 y 2 porque no me sirve eso. Tengo que decirle 0, 1 y 3. Entonces, ¿cómo lo hice? ¿Cuál es el truco cuando uno hace eso? Fíjense, aquí definí un array con esos números. 0, 1 y 3. Pero entonces esto lo voy a usar para decirle cuáles son las columnas que va a graficar. ¿Ya? Pero este otro número de aquí o este otro lista, range 3, me va a servir para iterar en los subplots. Entonces le voy a decir que subploté primero el 0, el 1 y el 2. O el 1, 2 y 3, en verdad. Esto es lo que quiero graficar. Voy a disminuir un poquito el tamaño. Chuta, mucho más el tamaño. Entonces lo que estoy graficando aquí es la información de ese data frame, que es el número de test, aquí arriba en el primer subplot, el número de casos en el segundo subplot y la positividad en el tercer subplot. Ya, ¿cómo hago esto? Entonces tengo 2 contadores. Podría poner muchos más contadores. Tengo el contador i y el contador j. Luego viene in. Voy a aumentar un poco. Me dice Rocío si está muy chico, si no se ve o si hay que subirle esto.
Se ve bien. Ya, gracias. Entonces, zip es la función que hay que usar y esta función permite agrupar a estas dos listas. La lista que es range 3 y la otra lista que es 0, 1 y 3. Ya, vamos entonces ahora al subplot. Entonces, PLT subplot, 3 filas, una columna y aquí el contador, el primer contador que es I, que va a ser I más 1. ¿Por qué? Porque es 0. 0 más 1. Yo podría haber cambiado aquí range 3 y haberle puesto range 1, 4. Es lo mismo. Ya. Pero aquí viene la cosa diferente. Entonces aquí yo le digo positividad, que es el data frame. Le pongo este método para decirle dónde tenemos que ir mirando todas las filas de la columna J. La columna J va a ser, viene de aquí, de esta lista, que va a ser 0, 1 y 3. Entonces ahí está el segundo iterador y luego pongo el método plot. Para hacerme las cosas más fácil, yo puse grid, que es esta grilla, que son esas rayas en el eje, en los ejes horizontales, y le puse una leyenda. Nada más que eso. Ahí está. Hizo algo raro, que fue que puso las leyendas en lugares al azar. Entonces le voy a poner log 2 y con eso va a poner arriba a la izquierda. Ahí lo puso. Arriba a la izquierda. Entonces voy a checar esto un poquito para lo que veamos. Y ahí está. Ok. ¿Cómo puedo ver un pedazo nada más de esto? Porque esto es mucha información y yo quisiera ver un pedazo de esto. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a usar trucos antiguos que sabemos, que le vamos a poner un xlim para limitar el valor del eje X y mirar por pedazos lo que está poniendo, lo que está pasando acá. Entonces yo aquí le voy a decir plt.xlim y ahí le voy a decir los valores. Pero tengo un problema. ¿Qué número le voy a poner? Porque xlim acepta valores numéricos. Y acá, en el eje X, yo tengo esos strings. Y si yo vuelvo acá, esos índices son strings. Entonces, hay una solución elegante que es un poco complicada, pero hay una solución carretera. Vamos a ir a la solución carretera. La solución carretera es que le vamos a poner al ojo los valores numéricos. Entonces, ¿cómo voy a calcular esos valores al ojo? Fíjense que aquí positividad dice que es un data frame que tiene 660 líneas, o sea, 660 días de data. Si yo quiero poner los primeros 100 días, entonces tengo que decirle que sea del 0 al 100. Fácil y bonito. Entonces le vamos a poner del 0 al 100. Vamos a ver qué pasa. Muy poco. Vamos a ponerle del 0 al 200. Entonces aquí se ven cosas interesantes. Si se fijan arriba, este es el número de test diarios. Al principio estaba en menos de 5.000. Aquí más o menos en el pic de la primera ola llega a 20.000 diarios y luego va subiendo, subiendo y bajando, oscilando. Esto quizás si yo le cambio el eje en el X se va a ver un poco mejor. Sí, quizás se ve un poco mejor. Ya, entonces, cuando uno tiene estos datos, tiene que ayudarse y empezar a ver cosas. Entonces, una de las primeras cosas que yo veo es que estas señales oscilan. Fíjense aquí, hay unas oscilaciones. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y probablemente eso están en fase. O sea, yo sé que están en fase, pero si no supiera, lo primero que pensaría es que están en fase con esto que abajo. Cuando sube el de arriba, también sube el número de casos. Entonces, lo que voy a decir es que cuando ploté con markers de puntitos. Oh, y no sé cómo hacerle que sean markers de puntitos. Vamos a poner marker. Probablemente no le va a gustar.
Ah, le gustó. Entonces ahora puse puntitos, si se fijan. Entonces, miren lo que pasa. Miremos aquí donde se está moviendo mi mouse. Estas cosas suben, llegan a un máximo, bajan, luego suben, bajan, suben. ¿Cuál será la periodicidad? Aquí no es muy claro en estos datos, pero aquí es más o menos claro. Vamos a ayudarnos de nuevo. Vamos a poner, eh, vamos a hacer esto más largo. Lo hice más largo. Entonces, fíjense en esta región donde se está moviendo mi cursor. Tenemos 2 valores que están por abajo, 5 valores que están por arriba, 2 valores que están por abajo, 5 por arriba, 2 abajo, 5 arriba, 2 abajo, y eso se repite y se repite y se repite. Esos 2 valores que están abajo son los fines de semana. Sábado y domingo se hacían menos test. Se siguen haciendo menos test. ¿Ya? Entonces, esto explica por qué esta señal oscila. Aquí la cosa se pone más complicada, porque resulta que hay una subida, llega a un máximo, baja un poco. Aquí no es tan claro cuál es el sábado y domingo. Esa agrupación de 2 que está muy abajo no es tan clara. Probablemente este día de más abajo es el sábado y el otro es el domingo. No, no lo sé en verdad. No me acuerdo. Alguna vez yo miré esto con detención, pero no me acuerdo cuál es cuál. ¿Ya? Pero ese es el punto, el valle en cada una de estas oscilaciones, eso el sábado o el domingo. Ok. Eh, entonces así uno se las puede ingeniar para ir mirando los datos. ¿Qué más? Esto es tail, ya lo vimos. Profe, Sí, la forma que dijo que era como la forma elegante es muy complicada la forma elegante es para... bastante más complicado porque hay que definirle, tienes que definirle no me acuerdo cómo se hace en este momento, pero tienes que poner 2 o 3 líneas de código en la cual tú tienes que definir cuál es el formato donde están, en el que están los datos, y luego tienes que ponerle el número de ticks, parece que vas a poner, y luego, que son las rayitas en el eje, y luego tienes que definirle los valores. No me acuerdo en este momento cómo se hace. Tengo por ahí en alguna parte, pero... Pero eso se puede buscar, uno lo puede buscar en Google, cómo poner, cómo decirle una fecha específica en los ejes X. Ya, ahora vamos a mirar más datos. Entonces, yo te voy a copiar aquí. No se ve. Ahí puse unas líneas de texto. Entonces, vamos a traer más datos. Entonces, esto de acá, en mi línea 1, vamos a ver qué cosa es esto. Estos son los hospitalizados en la UCI, pero etario, o sea, por estrato etario. Esta es otra información interesante que está acá y también es la matriz transpuesta. Y a eso le vamos a llamar críticos. Así le puse yo, porque están en la UCI. Y en esta otra línea, yo puse, ¿por qué no se va para el final? Aquí están los fallecidos por estrato etario. Entonces, esta también es información relevante. Entonces, aquí voy a ejecutar. Entonces, voy a ejecutar el método plot. Y yo me leí la ayuda del método plot. Y uno puede poner, por ejemplo, con ese valor, poner los valores del eje X, los ticks, esos de ahí, las fechas en este caso, rotados. Y van a estar rotados 30 grados. Uy, no le gustó. No le gustó porque no lo había ejecutado. Ahora sí. Entonces, para mostrarles qué pasa si yo le pongo 45 grados, ahí cambió en 45 grados. Ahora le voy a poner 5 grados para que me crean. ¿Ven? No sirve para nada eso de aquí. Entonces, 30 era algo interesante. Pero ¿qué forma
tienen estos datos, que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, críticos.head, le voy a poner solamente 3 líneas. Entonces, esto es lo que tenemos. El grupo de edad, esto es raro, no importa. Aquí en el índice están las fechas y las columnas son los grupos. Entonces, menores de 39, entre 40 y 49, entre 50 y 59, etc. Entonces, qué nos dice esto al ojo? De nuevo, vemos esta forma de las curvas, que aquí tenemos una primera ola, estos son los hospitalizados en la UCI. Tenemos aquí una segunda ola, y ahora estamos por acá. Entonces, ¿qué nos dicen estos datos? Primero nos dicen que se ven las olas, luego nos dicen que los hospitalizados, los que más se hospitalizaron fueron la línea roja, entre 60 y 69. Sin embargo, en la segunda ola, que es esta parte, fíjense, la línea, el grupo que muestra un máximo no es la línea roja, es la línea verde. Y la línea verde es entre 50 y 59 años. Entonces, cambió la población de quienes fueron hospitalizados en UCI. ¿Qué pasó con los otros grupos? El más interesante es el naranja, obviamente, el naranja y el azulito. Estos que están muy abajo, fíjense, el de 40 y 49 y menor de 39, que tienen más o menos un tercio de ese valor máximo. Si esto es 800, aquí está en 250, eso es como un tercio, quizás un cuarto. Ahora, fíjense a dónde llega. Este de acá, el máximo naranja, es más o menos el 70% del menor de ese otro. Entonces, ahora cambió la proporción. Lo mismo con el azulito, ese azulito llega hasta este valor. Entonces, estos grupos etarios ahora empezaron a poblar las UCIs. Y eso fue una diferencia en esta segunda ola con respecto a la primera. En la primera, quienes lo poblaron fueron los grupos de mayor edad. En la segunda ola, quienes lo poblaron fueron no los grupos de mayor edad. Hubo una mezcla de varios grupos etarios. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Cómo podemos explicar esto? La explicación más simple fue la vacuna, y esa fue la explicación del momento. Quienes estaban más vacunados eran los grupos de mayor edad. Esa fue la explicación en su momento y tiene sentido. ¿Qué es lo que pasa ahora? Lo que pasa ahora es que los grupos de menor edad, estos dos, naranjo y azulito, están bastante poco presentes en las UCI, y los que están presentes son los otros, sobre 50 años. O sea, nos estamos pareciendo a la primera ola. Pero otra cosa importante es que estos valores son muy pequeños. Fíjense que lo vimos más acá arriba. Tenemos este pico en noviembre y luego, estos son los casos, luego tenemos esta gran subida que hemos visto en la última semana. Sin embargo, esa gran subida de casos no se ve en las hospitalizaciones. No se ve aquí. Entonces, una hipótesis es que los datos no son diarios. Estos datos no son iguales que el PCR, nos informan día a día. ¿Cómo podemos saber eso? Podemos ir aquí y buscar tail. Nos va a dar el final. Nos va a dar los últimos 3 en este caso. Entonces, el último día es uno del 13, es hoy. Entonces, la hipótesis no era correcta. Estos datos están actualizados al día de hoy. Entonces, son diferentes estos datos. Esto es el comportamiento de la pandemia ahora. Hay algo que yo no hice acá, que fue cambiar el tamaño del plot. Y eso lo hice a propósito, porque lo vamos a ver un poco más adelante. La otra de los data frames que hemos creado fue este de acá. Este que yo llamé muertes, viene de aquí, de los fallecidos por estrato etario. Y este es interesante, porque aquí vamos a ver algo interesante. Entonces, yo voy a poner una celda, le voy a poner muerte, se llama GEAD3.
Entonces, ¿cómo están organizados estos datos? Están organizados igual que los otros. Aquí el índice es la fecha y las columnas son los estratos etarios. Perfecto, es la misma idea que este otro. Pero resulta que aquí están organizados de manera diferente. Aquí está del 40 al 49, 50 al 59, bla, bla, bla. Aquí hay un grupo, dos grupos extra. Está del 70 al 79, del 80 al 89 y mayores de 90. Aquí en este caso estaba 60, 69 y mayores de 70. Entonces esto nos dice una cosa, o nos sugiere más bien algo. El que programó esto no fue el que programó el otro. Probablemente esta matriz, este conjunto de datos, este dataset, fue hecho por otra persona. Eso es una hipótesis, puede ser verdad o no. Vamos a ver qué es lo que podemos seguir pensando. Esto es algo que tiene sentido porque hay mucha información que se está poniendo y se está poniendo día a día, así que tiene sentido de que diferentes personas estén escribiendo los códigos para esto. No es una sola persona que está escribiendo los códigos. Ya. Perfecto, entonces vamos a plotearlo y aquí en esta celda lo que yo hice fue nada más que copiar lo que había hecho antes. Aquí lo estoy pegando en el chat. Uy, ahí está, en el chat. Entonces, y aquí pasó algo raro. ¿Por qué estas curvas tienen una forma totalmente diferente de las otras curvas? Estas curvas tienen esa forma, que es lo que nosotros esperamos. Sin embargo, estas curvas suben y lo único que hace es subir. ¿Qué es lo que habrá pasado? Muy simple. O quizás no, quizás lo dice aquí. No, no lo dice. Esto es los datos acumulativos. Vamos a ver si aquí podemos ver un poco mejor. Si se fijan, miremos la primera columna de datos. Los números nunca bajan. 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6. Lo mismo con las otras columnas. Entonces, aquí no estamos viendo los casos diarios. Estamos viendo los casos acumulados. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Este día hubo 2, este otro hubo 2, no hubo nuevos casos. Este otro día hubo 3. Entonces, aquí hubo un caso de diferencia con la fecha anterior. Entonces, este es 3, no hubo diferencia. 3, 3, no hubo diferencia. En todos esos días, recién aquí hubo una diferencia. Entonces, estos son datos acumulativos. La probabilidad acumulativa que a veces uno ve en estadística. Entonces, ¿cómo hago para transformar estos datos que son los acumulativos? Muy fácil, tengo que sacar la resta. Entonces tengo que restar este versus el anterior, este versus el anterior, este versus el anterior, y no vamos a hacer un loop for ni nada latero de eso, sino que hay una función que se llama diff, y esa es la que vamos a usar. Entonces, vamos por partes. Voy a comentar eso. Entonces, veamos lo que hice. Muertes es el array que nosotros estamos usando. Ahora vamos a ejecutar diff como un método. Esto es la misma idea que npdiff, que es el que usábamos antes. Entonces ahora diff va como un método y adentro de ese método nosotros tenemos que decirle cuál es el eje en el que va a hacer la diferencia. ¿Va a ser las filas o va a ser en las columnas? Como yo me leí la ayuda, las columnas, que es lo que nos interesa, es axis 0. Si quisiéramos hacerlo en las filas, sería axis 1, pero eso no tiene sentido para nuestros datos. Ya. Luego ejecuto plot. No viene nada de esto. Vamos a ir por partes. Ya, vamos a ver si funciona primero que nada. Entonces lo único que hice fue sacar la diferencia y plotearla. Y lo que veo es que no entiendo nada de esto, porque están todos los gráficos uno arriba de otro. Ya, entonces esto a mí me suena que
ya esto lo hizo otra persona, porque puso los datos como acumulados en lugar de poner las diferencias. ¿Cómo me ayudo para esto? Si se fijan, hay días en que la mortalidad fue brutal. Entonces, este día la mortalidad fueron 250 personas. Este otro día la mortalidad fueron casi 300 personas. Ya, eso no es verdad. Lo que pasó es que esos días el gobierno había escondido estos datos y esos días el gobierno los tuvo que hacer públicos. Entonces, por la presión de la comunidad científica. Entonces, estos picos es porque había muchos, muchos casos que no estaban declarados. Entonces, por eso tiene estos valores que son brutalmente diferentes que todos los otros valores. Entonces, lo que yo voy a hacer es que le voy a dar un ILIM de 0 a 100, esto es al ojo. Fíjense que los ejes en el eje X no se entienden nada, entonces le voy a poner ROT 30. Ya, ahí se ve bastante mejor. Sin embargo, todavía no entiendo nada, porque están todos los colores, están todos los gráficos al lado, uno arriba del otro, no se entiende nada. Ayudémonos un poco y vamos a usar los trucos que ya sabemos, vamos a hacer una figura más grande. Entonces, y aquí va a aparecer, va a pasar algo interesante. PLT figura, fix size, lo escribí mal. Este lo voy a hacer 15 por 7, más o menos, a ver qué pasa. 15, 7. Fíjense que no hizo nada. Mucho más grande, 25 y 7, y no hizo nada. Entonces, ¿por qué no hizo Profe, nada? Sí, en la figura es como primero el horizontal y después vertical, ¿cierto? sí, 25 sería horizontal y 7 sí, vertical, ¿o no? Ya. sí. Sin embargo, no hizo nada. Y yo le puedo poner 25 y 25 y no hace nada. Entonces, ¿por qué no hace nada? No hace nada porque nosotros estamos ejecutando la función plot como método. Entonces, no es compatible con matplotlib así nomás, con PLT. Entonces, hay que escribirle eso en otra manera. ¿Cómo se escribe eso de otra manera? Eh, Esto a mí me costó mucho tiempo de entenderlo, varios días. Ojalá hubiera habido alguien que me hubiera explicado. Entonces, hay una función, y esta función se llama subplots. No es subplot que hemos usado, es subplots. Y subplots, lo que nosotros tenemos que decirle es el número de líneas y el número de columnas. Y le podemos poner otras cosas interesantes también. Lo importante es que esta función subplots nos entrega cosas. Nos entrega dos cosas. Nos entrega una variable que se llama fig, que va a ser cómo nosotros vamos a llamar a esta figura, y nos entrega otra variable que se llama ax, que son los axes. Axes en verdad es un gráfico. Eso es lo que significa axes. No es un eje. Entonces los axes son los gráficos. Entonces aquí es interesante porque vamos a ejecutar esta función y esta función nos va a dar esta variable que vamos a usar para llamar a la figura y esta variable que vamos a usar para llamar a los gráficos. Vamos a ver si hay aquí un ejemplo. No hay ningún ejemplo útil. Entonces, ¿cómo se utiliza esto? Vamos por acá. PLT subplots. Y aquí le tengo que decir el número de filas y el número de columnas. Una fila y una columna. Aquí yo le puedo decir el fix size. Y le voy a poner no 8,5, sino 27. Pero fíjense que al lado, ahí está la función ejecutada. Pero resulta que yo puse un igual. Entonces, y le puse dos cosas aquí.
Y esos son valores que yo inventé. Le inventé un valor figura, fig, y un valor ax1. Entonces, ¿qué significa esto? Esos van a ser las cosas que me va a retornar. El primer valor va a ser fig. ¿Cómo le voy a poner a la figura? ¿Cómo voy a llamar a la figura? Y el otro es ax. ¿Cómo voy a llamar a los plots dentro de esta figura? Entonces, listo. ¿Cómo lo ejecuto ahora? Dentro del método plot, yo tengo que decirle ax igual, y aquí le voy a poner el valor del access, que es este. Yo le puse ax1, podría haberle puesto hola, hola. Da lo mismo, es un nombre nada más. Ax1. Entonces, ahora se complicó un poco la cosa, ¿eh? Porque yo tuve que inventar estos nombres de fig, que no lo hemos usado, no lo vamos a usar por ahora, pero sí este nombre de ax1. Y ya vamos a ver cómo se usa esto de manera más interesante. Ya. Aquí puse en el chat el código. Entonces, ahora sí hizo caso, po. Ahora sí hizo una figura mucho más grande. Entonces, para que me crean, uy, aquí enfrente de sus ojos, voy a poner 10. Ahora sí está haciendo caso. Ahora sí que hizo caso. Había que hablarle en su idioma. Y este idioma es un poco más complicado de lo que hemos estado viendo. Tiene una lógica diferente del Matplotlib. Ya, miro la figura y miro esta figura y no entiendo nada. Lo único que veo son puros cachitos. Esto parece que es un puercoespín o algo así, o muchos puercoespines de colores. No entiendo nada. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución para entender esto? Aquí yo tenía un torpedo. ¿Cuál es la solución para esto? La solución es hacer subplots. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a escribir código ahora. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? No miren allá abajo. ¿Dónde están las más? Hoy no he escrito nada de código. Aquí vamos a escribir un poco de código. Entonces, estoy mirando el torpedo. Voy a hacer el número, voy a hacer una columna en el subplot y voy a poner 7 filas, porque son 7 grupos, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Pero, ¿cómo lo podría hacer de una forma genérica? Yo quisiera decirle con código que use el número de columnas que tiene este data frame. Entonces, ¿cómo hago esto? Con el método shape, que es la misma idea de npShape que usábamos para sacar el número de filas y columnas, ahora lo vamos a ejecutar como método, pero sin esas paréntesis, así nomás. ¿Qué pasa si yo lo ejecuto con paréntesis, que es lo primero que yo quisiera hacer? Me dice que hay un error y que hay una tupla involucrada. Entonces, sin paréntesis, ahora funciona. Entonces, el primer número es la fila, el segundo son las columnas. Entonces, yo voy a inventar una variable que se llame número de plots. Así lo veo, número de plots. Y esa va a ser muertes.shape, el segundo elemento, el 7 en este caso. Y el segundo elemento es el 1, corchete 1. Entonces, ahora voy a hacer el loop. For i, que es el iterador, in range, numplots. Todo esto es para no poner 7. Ya. Ahora vamos a volver a la lógica de Matplotlib.
y le vamos a decir PLT, vamos a poner los subplots ahora, PLT, subplots, entonces número de plots va a ser el número de columnas es 1 y el gráfico en el que vamos a iterar o operar va a ser el iterador más 1 porque el iterador parte en 0, así como lo definí yo. Ya, y ahora ahora vamos a graficar cada uno de estos. Entonces, ¿cómo se hacía esto? Se llamaba muertes. Ahora tenemos que poner ilog para definirle las filas y columnas. Todas las filas y de la columna I. La columna 0, luego la columna 1, la columna 2, la columna 3, etcétera, etcétera. Y esto plot. Y le voy a poner una leyenda para que yo pueda entender qué es lo que estamos graficando. Vamos a ver qué pasa con este código. Se mató, porque en un plot no está definido. Se mató en la fila 3, porque estaba mal escrito. Vamos a ver qué pasó. Eso es interesante. Uy, qué feo. Uno is not a valid. Entonces, ¿cómo leo esto? Me voy al de más abajo. No entendí nada. Vamos a buscar cuál es la línea que tiene el problema. La línea que tiene el problema es esta. Ya sé cuál es el problema. El problema es que yo puse una S de más. Es PLT subplot. Ahora sí. Pero fíjense lo que hizo. Todas estas líneas para arriba. Y en verdad lo que teníamos que decirle era que hiciera las diferencias. Entonces, muertes.diff axis 0. Y ahora ilog, que es lo mismo que habíamos hecho antes. Entonces, ahora sí está bien. Ok. Ahora esto parece tener un poco más de sentido. Hay que poner esto más grande. Uy, ¿qué hice? Ya, eso lo copié de mi torpedo, entonces puse PLT figure, fix size 1510. Ok. Entonces, ahora yo tengo cada uno de los, de los grupos etarios dibujado o ploteado de manera aquí uno por uno. Pero estos datos tienen un problema visual. Y el problema visual es que aquí hay un máximo, fíjense, hay un punto que está en todos los grupos, que fue ese día en el cual se informaron todos los decesos que no estaban informados por A, B, C, D razón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es que vamos a, ¿cómo lo hice en el coso? Ah, vamos a ponerle arbitrariamente un valor de ilim cuando hagamos el plot. Entonces, aquí, ¿dónde está? Aquí, dentro del método plot, le vamos a poner ilim 0 a 40. No le gustó. ¿Por qué? Ah, that's interesting. Ah, a ver. Ah, ok. Vamos a ver si esto funciona. Profe, ¿no tiene que Sí. poner ilim igual No. y paréntesis? ¿No? Eso funciona cuando uno usa PLT del Matplotlib, pero aquí lo estamos usando como método. Ah, ya. Entonces, no. Y lim is not defined. Ok, eso está más interesante. Tiene razón, tiene razón, tiene razón. A ver. Sí, tenías toda la razón. Perdón por no hacerte caso.
Ahí hay que poner un igual. Entonces, ahora sí. Entonces le puse ese límite, que en todos los ejes Y el máximo fuera 40. Entonces, ahora se ve más interesante. Entonces, los grupos pueden ver que cada grupo cambia de manera diferente. Este grupo menor de 39 tiene una forma, ese de 40 a 49 tiene otra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esto era un caso interesante por dos cosas. Uno, porque aparentemente los datos venían ingresados por otra persona o por alguna razón se decidió poner los datos acumulativos en lugar de los datos de las diferencias. Entonces tuvimos que sacar la diferencia. Y lo otro es que cuando ploteamos estos datos no entendimos nada. Entonces uno tiene que ingeniárselas para visualizar los datos, ser capaz de visualizar los datos. Ya, y aquí tuvimos una forma de hacerlo. Profe, Sí, cuando los datos se ven como de forma acumulada, ¿siempre se va a ver así como en su vida o no necesariamente? siempre. Porque, porque Claro, cuando, siempre, claro, ya, bueno, entiendo, pero igual quería hacerle la pregunta por si acaso, porque al claro, final como porque, que sí, se va sí, sumando, pues. porque acumulado es que se van Ah, sumando. claro, Y el sí, día en que suma, y hay días que suma cero. Entonces, por claro, ejemplo, nunca va a ser menos. claro, porque está sumando, siempre está viendo la historia, lo histórico. Entonces, si te fijas aquí, donde está mi mouse, 3 3 3 3 3 3 ahí sumó, pero sumó cero. Entonces, en cambio aquí, ahí sumó 1. Entonces, eso es lo acumulado. Hay algunos tipos de datos que a veces la gente le gusta verlo acumulado en lugar de la diferencia, ¿ya? Eh, si te fijas, en estos casos, aquí se ve claramente que las curvas son diferentes. ¿Te fijas? Se ve que va por allá, se ve que esta va por acá, estas van por acá, se ven las diferencias en las curvas. Pero, pero cuando nosotros, entonces, graficarlo acumuladamente nos permite ver diferencias, porque si yo no grafico acumulado, si yo grafico las diferencias, obtengo esta cosa que no entiendo nada. Entonces, hay algunos experimentos o algunos sets de datos que la gente suele graficar como acumulados. ¿Ya? Eh, Eso, habitualmente las curvas de sobrevivencia se grafican acumuladas. Quizás por eso esto es la curva de muerte, ¿no? Eh, Habitualmente las de sobrevivencia se grafican acumuladas, ¿ya? Quizás por eso lo graficaron así, o quizás porque era más fácil de ver, visualizar, que ver esta cosa que es muy difícil de entender. Mm, gracias, profe. Ya, aquí entonces aquí yo puse el código de eso. ¿Qué hay acá? Ah, eso es exactamente lo mismo. Estos son otros datos interesantes. Ok, ya. Veamos. Entonces, lo último que vamos a ver es... Ok, son los casos nuevos por región. Entonces, ahí está en el chat. Entonces, aquí en este string está la página web y esto se llama, esto se llama casos nuevos cumulativo. Aquí ya nos advierte que está acumulativo y es la matriz transpuesta de esto. Y le puse new reg de región. Entonces, ahí está. Listo. No tiene output. Entonces, veamos qué hay. Entonces, tratemos de entender.
estos datos. Estos son los casos nuevos. Yo sé porque lo busqué ahí los casos nuevos, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice la fecha hasta el día de hoy y cada columna nos dice una región. Arica, Tarapacá, Antofagasta, bla, 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 hasta total. Total no es una región, ¿cierto? Pero es la suma de todos. Entonces esto está interesante, porque esto nos permite saber cómo se están comportando las regiones. Eh, y, y es interesante, y esto nos va a dar un dato geográfico, probablemente. Ya, pues, entonces tratemos de plotear esto. A ver qué pasa. Entonces, hagámoslo a la bruta y tratemos de plotear como sea. Esto sería hacerlo a la bruta. Ok. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pasó que graficó todos, pero además les puso automáticamente una leyenda. Y esa leyenda me oscurece todo esto. No entiendo nada. Entonces, vamos a ayudarnos con las cosas que hemos visto en esta clase. Tenemos que crear subplots. Entonces, vamos a ponerle fig ax2, es un nombre arbitrario. Ahora voy a llamar a subplots, plt subplots. Les voy a decir el número de filas, el número de columnas, 1,1, superfome. Aquí fig size. Todo esto es en la lógica pandas, por eso lo estoy haciendo así. Y esto le vamos a poner 15, 7. Ok. Y acá le tengo que poner cuál es el access. Y el access que voy a graficar es ese. Ya, veamos qué pasa. Oki. Entonces lo que hizo es que nos ploteó ahora más grande todo este rollo de escribir esa línea con subplots es para que nos permitiera cambiar el tamaño de la figura. Ya. Entonces, esta de acá, esta súper grande, son los gráficos totales. Y estos, cada color es cada una de las regiones. Entonces, igual que en el caso anterior, esto es imposible de ver hacia el ojo, porque además va a haber regiones que van a ser muy diferentes de otras. O sea, esta región, esta es la región metropolitana, fíjense, es muy diferente de las otras en amplitud de su señal. Entonces, graficarlo así no me sirve, sino que tengo que hacer subplots. Y aquí la cosa se va a complicar un poquitito. Entonces, ¿cómo voy a hacer los subplots? Voy a tratar de usar esto mismo. A ver, estoy mirando esto. Vamos a tratar de usar este mismo código y vamos a tratar de modificarlo con un loop for. Entonces, lo que yo quiero hacer es una columna de datos y quiero que en cada línea esté una región. Entonces, eso es relativamente fácil, ya como que hemos visto esto. Pero aquí hay una complicación. No, ese no. Ok, entonces vamos a ver. Aquí no es una fila. Entonces aquí le voy a poner num filas. Eso va a ser el shape, el primer elemento, el elemento 1 del shape. Entonces esto se llama new reg.shape. Perdón, de mi momento. Ese es el 1.
Entonces, porque primero fila, el 0 es filas, el 1 es columnas. Entonces aquí voy a poner num filas. Una columna, ok. Fixed size, esto no me va a servir. Ahora voy a necesitar que sea muy alto. Entonces le voy a poner 15. Y ahora voy a tener que hacer un loop for. Entonces for i in range. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de los elementos que tengo que hacer? Son 16 regiones más el total 17. Y es lo mismo que el número de filas. Entonces, range. Vamos a ver si funciona así. En mi torpedo no lo tengo así, pero vamos a ver si funciona así. Aquí. Y ahora el plot. Entonces, ¿qué es lo que vamos a plotear aquí? Tenemos que decirle cuál filas, qué filas y qué columnas. Entonces, para esto, ilog, ponemos todas las filas y la columna. Y la columna es i. La columna 0, la 1, la 2, etc. Y luego plot como método. Y aquí viene la diferencia. Le voy a poner otro nombre. Le voy a poner ese nombre. ¿Ya? Y aquí voy a spoilear. Voy a ejecutar esa línea. Claro, obviamente. Ahora sí. Ejecuté eso y ejecutó todos esos plots vacíos. Qué cosa más fome. Ya. Pero ejecuté esa línea para que viéramos qué cosas son Sfig y Access. Entonces, Access es un array de elementos que no podemos ver sus nombres. Entonces, tiene el elemento 0, el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3 y así, hasta el elemento 17. Esos elementos son los nombres que vamos a usar para llamar a cada uno de estos plots. Aquí la cosa se complicó, ¿se dan cuenta? Entonces, este access, que fue el resultado de ejecutar esa línea, nos entrega ese es el resultado, nos entrega este array, que es un array raro. Es un array que tiene un montón de elementos y todos esos elementos son iguales más encima. Entonces, no los puedo llamar individualmente, pero hay una forma de llamarlos, con sus índices. Entonces, vamos a ver. Volvamos a nuestra línea. Entonces, estamos aquí, new reg, ilog, asterisco, todos los filas, la columna 1, y aquí en access, ¿cuál es el plot que vamos a dibujar? Porque eso son los access. Vamos a decirle que es el iésimo elemento de ese array. Entonces, es access, el iésimo elemento. Ok, esto está complicado. Vamos a ver si funciona. Interesante. Entonces lo voy a achicar. Entonces, fíjense lo que pasó. Hizo un montón de plots. Pero no sé qué cosa es cada plot. Entonces tengo que ayudarme. Y para ayudarme lo que voy a hacer es que le voy a poner una leyenda. Entonces lo primero que yo trataría de hacer sería poner PLT legend y probablemente no va a funcionar. No handles, no encontró nada que poner en la leyenda. Entonces esto lo ejecuté mal. ¿Cómo tengo que ejecutarlo? En la lógica de pandas. Entonces para esta lógica lo que tengo que usar es usar legend
pero como método. Entonces, aquí lo que tengo que decirle es llamar a cada uno de los plots con su nombre de plot y decirle que le ponga una leyenda. Y el nombre del plot o del access es este, el mismo que le definí aquí. Entonces, así lo voy a llamar. Entonces, se dan cuenta de una lógica diferente que matplotlib. Tuvo que pensar mucho, si se dieron cuenta. Se demoró un par de segundos en generar este gráfico, porque generar gráficos toma tiempo. Y aquí está generando 17. Ya. Entonces, aquí hay algo interesante, porque algunos los puso a la izquierda la leyenda y otros los puso a la derecha. Entonces nos vamos a ayudar y le vamos a decir cosas que ya conocemos como log2 para que los ponga arriba a la izquierda. Ahí está. Me voy a ayudar un poco y voy a cambiar de pantalla. Denme un momento. Entonces estoy cambiando de pantalla nada más porque esta me permite utilizar mejor los píxeles. En la otra mostraba cosas que me estaban quitando algunos píxeles. Aquí está bien difícil de mirar todos estos datos. Entonces, aquí me tengo que ayudar. Y tengo que usar lo poco que yo sé de cómo funcionan los humanos para mirar esto. Esto es un gráfico que está demasiado ancho. En el eje X está demasiado ancho. Es mejor comprimirlo. Entonces vamos a decir que ese va a ser 7. Veamos qué pasa. Entonces ahora lo hice hasta la mitad y fíjense que ahora se ve un poco mejor, según yo. Necesitamos menos campo visual para mirarlo. ¿Habrá alguna manera de graficar, mostrar eso en pantalla completa? Presentation mode. No. No sé qué hizo. Salgo de presentation mode. Ah, cambió la... Ah, ya sé lo que hizo. No, no sé lo que hizo. Aparte de cambiar la... Veamos. Denme un momento. ¿Cómo yo le quito? Quiero quitar estos píxeles, bueno, ya, filo. ¿Qué cosa es lo importante de este gráfico? No sé si se puede ver bien aquí. Sí, no se ve muy bien. Vamos a ayudarnos de nuevo. Y lo que quiero es que podamos ver un poco mejor este mono. ¿En cuánto voy? En 120. En 110. Ya. X está bien. El 10 podría ser 12. Y plot podríamos ponerle un poco de ángulo. Se demora bastante en ejecutarse. Ahí está un poco mejor. Entonces, ¿cuál es el punto que quiero hacer aquí? Denme un momento más porque
Hacer gráficos, como pueden ver, no es algo tan simple y tan obvio de cómo hacerlos. Ya. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar acá? Lo que quiero mostrar es que no todos los gráficos son iguales. Entonces, voy a quitar eso para que no me moleste. Entonces, esta es la primera región, la segunda, bueno, ya tiene unos nombres raros, así que no sé. Esto es Arica. Esta de acá es Santiago, región metropolitana. Y esta de acá es Punta Arenas. Entonces, ¿por qué elijo esas? Porque si se fijan, las formas de estas curvas son bien diferentes. Entonces, ¿cuál es la que partió primero? La que partió primero probablemente es esta que es Ñuble. Entonces aquí hay un aumento bastante grande y hay un máximo aquí en esta fecha. Sin embargo, en la región metropolitana ese máximo no se ve. ¿Se fijan? No se ve. Luego en esta región que creo que es Ñuble bajan los casos, aumentan un poco y se mantienen ahí oscilando. Y aquí en la región metropolitana es eh, la mayor, la región que tiene mayor número de casos. Miren, el eje está en 5.000. En las otras regiones no es tan grande. En esta de acá, que creo que es Valparaíso, hay un aumento en esas también, pero fíjense, en esta como que no pasa mucho. En Arica como que pasan cosas aquí, pero no es tan evidente ese máximo aquí. ¿Por qué? Porque en cada región la pandemia está de manera diferente. Se ve, los números de casos son diferentes. No están todas las regiones en fase, además. Si se fijan, esto es la región metropolitana, el máximo, o si el máximo más o menos llegó al mismo punto que aquí, que es O'Higgins, Rancagua. La forma de esas curvas es muy diferente. Aquí hay una subida rápida y un plató, y sobre ese plató sube. En este caso hay una subida con delay y llega al máximo. Si bien los máximos son más o menos al mismo día, las trayectorias son diferentes. Entonces, esto es interesante, porque esto nos dice información más o menos geográfica. En esta región, que no me acuerdo cuál es, fíjense, hay unas oscilaciones pequeñas, pero no pasa nada más o menos hasta agosto. ¿Mm? Y ya en septiembre, fíjense, ahí aparece esta cosa. Entonces, es bien diferente. Magallanes es la más diferente en el sentido en que aquí, y esto lo vamos a ver en la siguiente clase al ver la positividad, aquí se ven varios picos, aquí hay varias olas. Tenemos esta ola que fue la primera, tenemos esta segunda ola que ocurrió en un momento en que no ocurrió en el resto del país. Si se fijan, bueno, aquí esta es la región anterior, no sé cómo se llama. ¿Mm? Pero en las otras regiones no es evidente que en este momento haya habido un máximo. ¿Se fijan? Estoy moviendo mi mouse, no es evidente que haya habido un máximo en ese momento. Sin embargo, aquí hubo un máximo brutal en ese momento en Magallanes. Y luego bajó y aquí como que hubo, quizás le podríamos llamar rebrote, bajó de nuevo en este momento y ahora esto es marzo, ahí hubo otro máximo bastante importante. Y ese ocurre más o menos cercano en el tiempo a las otras regiones. Pero fíjense, ese punto donde está el máximo, voy a subir, 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 en este caso hay un mínimo. En este caso estamos cerca del mínimo. Entonces, esta región es particular porque se comporta de manera diferente que las otras regiones. Otra cosa importante de este set de datos es que nos dice que quien manda aquí es la región metropolitana, porque la región metropolitana es la que tiene mayor número de test. Entonces, para esto, le quité eso, entonces ahora estoy viendo las leyendas. Fíjense, el que tiene el mayor número, aquí está el eje de las I, 5.000 test, esto es la región metropolitana. Las otras regiones, miren, hasta dónde, la elección de los valores de I la hizo automático el programa. Entonces 500, 500, 200 en el Ñuble, 500, 250, 500, 100 en Aysén, 250 en Magallanes. Entonces, estos son los positivos. Los positivos diarios son
muy bajos en algunas regiones. Lo vamos a ver la próxima semana cuando hagamos esto mismo, pero para los test totales. Entonces, es interesante. Quien comanda en el término de datos es Santiago, porque aquí se hacen muchos más test. Si se hicieran igual cantidad en otras regiones, las curvas serían diferentes y ahí podríamos saber o tendríamos información más precisa de lo que está pasando en otras regiones. Entonces, este dataset es interesante porque nos está diciendo que el testeo en las regiones es muy diferente y lo vamos a ver cuando grafiquemos eso, la siguiente clase. Pero esto ya nos lo sopla, es un spoiler. El testeo es muy diferente en 10 veces más quizás o 20 veces más en Santiago que en otras regiones. Entonces, nos da información más o menos confiable de Santiago, pero nos da información no muy confiable de las otras regiones. Entonces, eso es un problema. Se está testeando poco en otros lugares diferentes de Santiago. Es verdad que en otros lugares hay menos población. Eso también es verdad y habría que normalizar eso. ¿Mm? Ya, hablé mucho hoy. Preguntas. No sé si Rocío está por ahí.